soy Javier Insaurralde, tu personal trainer de negocios. Estuve dando una serie de cursos y tocamos el tema del lenguaje no verbal en todos ellos. Resulta que la gente se interesó un montonazo por eso y me pidió que haga material específico de lenguaje no verbal. Así que acá vamos. Mira, este es, digamos, un inicio. Vamos a tocar un poquitito el tema por encima y si les gusta me lo piden y vamos a ir profundizando. Vamos a comenzar con 4 conceptos fundamentales del lenguaje no verbal. Se entiende como lenguaje verbal a las palabras que decimos, es decir, cuando nos expresamos mediante palabras. El lenguaje no verbal es todo lo que va a comunicar que no son las palabras. Bien, vamos a trabajar en algunos conceptos. Seguimos. El paralenguaje, que es todo aquello que acompaña la palabra. Vamos a hablar de la kinésica o el lenguaje corporal, que es qué hacemos con nuestro cuerpo. Vamos a hablar de la proxemia, que es cómo utilizamos nuestro espacio. Y vamos a hablar de la cronémica, que es la forma en la que percibimos y utilizamos nuestro sentido temporal. Bueno, vamos a hablar del paralenguaje. Como dijimos, el paralenguaje es todo aquello que acompaña a la palabra. Vamos a buscar señales en la voz, vamos a buscar, por ejemplo, la entonación, el ritmo, el énfasis en determinadas palabras, los silencios, todos los sonidos fisiológicos, emocionales, como ser, por ejemplo, el llanto, la risa y también las onomatopeyas. No es lo mismo decir una frase así, cuidando el tono y bajando el ritmo, que hablar así y decir, sí, esto es un curso de lenguaje no verbal, sí, vamos. Bueno, ven cómo cambia absolutamente en tanto en el ritmo. También podemos cambiar el sentido de la comunicación haciendo énfasis en determinadas palabras, como si yo dijera, esa jirafa es muy alta, y puedo decir, esa jirafa es muy alta, o esa jirafa es muy alta, o esa jirafa es muy alta. Entonces, depende cómo ponga el énfasis en determinadas palabras, voy a generar un sentido distinto para la frase. ¿Bien? Vamos a hablar también de los silencios. Los silencios bien colocados son fundamentales para los espacios dramáticos. Para quien conozca al gran mago argentino René Laván, a él le decían el maestro de los silencios, porque los utilizaba de una manera muy artística para sus relatos con los que acompañaba a una velada mágica. También tenemos las onomatopeyas. Y me venía corriendo y ¡pam! Se cayó. Bueno, eso también ayuda al relato y sobre todo en determinado tipo de personas que trabajan con su palabra, ¿bien? A lo mejor más en artistas o más en el gracioso del grupo. Vamos a hablar también de esto que decíamos, se llaman sonidos fisiológicos emocionales, que son la risa, el llanto. Fíjense que, por ejemplo, cuando comunica un humorista, viene y me cuenta un chiste, y también el chiste gracioso, o cuando se empieza a reír y se tienta. Fíjense que en los programas de televisión graban en los backstage las tentadas que se pegan y están así. Y entonces esto me conmueve, me llega y me lleva por un recorrido. Bien, lo mismo que cuando utilizan, por ejemplo, el drama en una telenovela, en una película, cuando acompañan con llanto, eso genera un impacto emocional. Lo mismo ocurre cuando nosotros lo recibimos o lo vemos en nuestra comunicación cotidiana. Recuerden que esto está siendo dirigido hacia emprendedores y cuando tocamos emprendimientos que tienen que ver con la salud o la falta de ella o la muerte en alguno de los aspectos, vamos a estar permanentemente en contacto con gente que va a estar emocionalmente afectada, incluso llorando cada vez que vengan a consumirnos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una casa velatoria. Por último, vamos a hablar del ritmo. Fíjate que yo puedo contarte algo así muy rápido o puedo tomármelo con un poco más de calma y contarte un relato, a lo mejor más profundo. Puedo buscar una frase motivacional diciendo vos que sos emprendedor, que atravesás un montón de problemas. O puedo, ya te digo, conversar como, no sé, en la parte comercial lo van a ver mucho que están en los finales de las publicidades que dice promoción válida en. Fíjense cómo cambia el sentido y cómo recordamos hablar rápido.
que al principio lo hacía gente que hablaba rápido de verdad, después ahora lo ayudan un poquito con computadora, pero ustedes tengan presente que hay un puesto de trabajo que es hablar rápido, ténganlo en consideración. Bueno, vamos a hablar ahora de la kinésica o lenguaje corporal. Acá tenemos, mira, un rato largo para conversar porque esto es algo que no solo me apasiona, sino que es verdaderamente útil. Acá vamos a ver cosas, a ver, ¿qué es lo que estudia el lenguaje corporal? Pues todos los movimientos del cuerpo que acompañan al lenguaje. Cuando yo quiero decir algo, lo acompaño con toda mi gestualidad. Para que tengan presente, esto se hizo muy conocido hace algunos años con un programa que se llamaba Lie to Me o Miénteme, que está basada en la vida de Paul Ekman, que es un psicólogo experimental que trabajó con lenguaje no verbal mucho y se dedicó a la detección de mentiras. Esto viene mucho por ahí, es muy interesante y busca cuestiones psicológicas del lenguaje, o sea, abarca todo el no verbal, pero hace un foco también sobre lo que es el lenguaje corporal. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de la mirada. La mirada es fundamental. No por algo las leyendas y todas estas cosas dicen que los ojos son la ventana del alma. Bueno, esto tiene que ver con que la mirada, la cara, el rostro tiene un montonazo de músculos y nosotros de manera inconsciente los percibimos. ¿Bien? Yo creo que ustedes sepan esto y lo sepan ahora en este instante. Yo puedo mentirte con las palabras, puedo elegir qué palabra decir para mentirte, como poder decirte, no sé, estoy vestido de rojo, pero en realidad lo que me va a delatar va a ser mi lenguaje no verbal. De algún modo, quien esté entrenado para ver se dará cuenta de cuando alguien está mintiendo o diciendo la verdad. Eso es obviamente súper importante para todo lo que tiene que ver con negocios. Muchas de estas aplicaciones se dan en las fuerzas de seguridad, se dan en los interrogadores, en los policías que toman testimonios y demás. Pero recuerden que traerlo a las empresas es fundamental porque es altamente valioso a la hora de hacer negocios, a la hora de charlar con socios, con proveedores, con inversionistas. Entonces, ténganlo presente. Decíamos que la mirada es fundamental porque a través de la cantidad de músculos que tiene la cara y a través de las expresiones que podemos darle, con la mirada se puede jugar y mucho. Habíamos dicho que en los negocios hay un triángulo que se da entre los ojos y la frente que es conveniente ver a la hora de tratar a un cliente o tratar de hablar en un aspecto profesional. Hay otro tipo de miradas que tienen que ver con las miradas ya que tienen, sociales o también las de seducción, que van a ser un triángulo invertido entre los ojos y van a incluir la boca, van a llegar hasta la pera. Es lógico que los labios son una parte fundamental a la hora de seducir a alguien, entonces esto va a ser importantísimo si es que yo quiero comunicarme de esa forma. Sabemos que quienes nos desean nos miran a los labios. Entonces también es una parte fundamental. Es por eso que yo lo quito de mi territorio profesional, porque yo no quiero que mi cliente se confunda o piense o se dé cuenta que me gusta y que la estoy deseando. ¿Bien? Es fundamental el tema de la mirada, vamos a dejarlo acá, pero hay mucha tela para cortar. Decíamos recién, es importante esta habilidad para hablar con clientes, pero en realidad es importante para hablar con cualquiera. Es importante porque yo necesito cerrar un trato, necesito hacer una negociación y yo necesito saber del otro lado, supongamos que viene un cliente y yo le paso un presupuesto o estoy negociando una tasa en el banco, entonces yo voy a negociar y voy a decir, bueno, van a ser 150.000 y voy a mirar al otro y voy a ver cómo ese número le impacta. Si yo puedo saber acerca del lenguaje no verbal, yo voy a darme cuenta sin que la persona me lo exprese con su voz, al resultado de lo que acabo de decir, es decir, si le gusta o no le gusta la propuesta que le hice, o qué siente, si siente una reserva o no. Por eso es fundamental entrenarse a fondo para que podamos hacer negocios y vínculos de mayor calidad. En esta serie que veníamos contando, Lie to Me, Miénteme, habla mucho de las microexpresiones, es decir, cómo nuestra visión, nuestra percepción capta en el otro expresiones que se dan en milésimas de segundo. Viene a ser una cosa así muy rápida como algo así. ¿Bien? La idea de esto es, mientras más entrene mi
mi visión, mi percepción para poder detectar estas microexpresiones, más sencillo para mí va a ser conocer qué le pasa al otro. Y esa es información valiosísima. Así que veamos que las microexpresiones, si bien no son cosas que vayan a estar a nuestro alcance hoy, digamos que lo podemos poner como meta si es que decidimos ir por este camino. La microexpresión es la clave de entender qué le pasa al otro. Vamos a hablar de la postura. Vamos a pensar que yo voy a dar el curso así. No sé qué van a opinar. Vamos a ver si así interesa. O si vamos a venir así, o vamos a hacer este tipo de pose, o si vamos a hablar con la gente, digamos, como, no sé si somos políticos, si vamos a hablar con la gente, bueno, digamos, analicemos cada una de estas posturas porque son fundamentales. La postura en la espalda recta, el espacio que ocupo, van a ser cosas fundamentales a la hora de que yo pueda vender, a la hora de que yo pueda relacionarme con otro, a la hora de que yo pueda seducir a otra persona. Es importante para todo en la vida. La postura me va a dar a mí la posibilidad de mostrar seguridad, inseguridad, miedo, bueno, obviamente las sensaciones lógicas de frío, de calor, de cansancio, pero también me van a dejar expresar o me van a permitir ver del otro lado qué está ocurriendo con esta persona. ¿Bien? Si yo estoy en una entrevista de trabajo y estoy inseguro, probablemente esté así mirando a la persona. Y ahí es donde también se empiezan a mezclar las cosas, ¿bien? Porque probablemente yo no esté así todo contento diciendo esto con esta postura corporal. Esta postura corporal a lo mejor viene con otro tono de voz, con otra cadencia, con otra forma de mirar, tal vez más insegura. Viene algo así. O cuando yo estoy seguro, me voy a relacionar con la persona y voy a hacer un trato con alguien, encantado, ¿cómo va? Javier Insaurralde. Voy a poder transmitir seguridad o no y entender del otro lado si están seguros o no. Insisto, todo esto es importante porque si estoy pensando desde mí para el afuera, es fundamental saber qué aspecto estoy dando y si es al revés, es la información que yo estoy necesitando para poder generar una estrategia para poder comunicarme mejor con el otro. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los gestos. Los gestos tenemos, digamos, para dividirnos en dos, aquellos gestos que son producto de la cultura, es decir, lo que decidimos nosotros que sean, le dimos un significado, y aquellos que son más biológicos, más vienen con nosotros. Vamos a hablar de los gestos culturales. Esto es un gesto cultural. Cada uno con su leyenda ahí atrás. Puede ser el ok, puede ser el 0 kill, hay un montón de cosas detrás. También está este gesto, que es para enojar al otro, para decirle algo feo al otro. También está este gesto, por ejemplo, que alguien decidió que sea un cuernito y puedo desearte mala suerte o decirte que a lo mejor tu pareja no te es fiel. Pero bueno, estos son los gestos que definimos culturalmente entre todos que tengan este significado. También tenemos otro tipo de gestualidad, como la que vamos a hablar a continuación. Tenemos situaciones de confianza, situaciones de vínculos que vienen de la época en la que nosotros inclusive todavía no nos comunicamos con palabras, de lo más animal. Entonces, por ejemplo, tenemos no sé cómo recibimos a nuestros amigos cuando hace mucho que no los vemos. Hola, ¿bien? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos mostrando nuestras partes débiles. Se supone que yo como un animal estoy todo el día en alerta y me cubro mis partes débiles, ¿bien? Pero cuando viene alguien en quien confío, para mostrarle esta confianza utilizo gestualidad abierta, ¿bien? La gestualidad abierta es fundamental a la hora de vender y esto es un tip del que vamos a hablar porque es fundamental a la hora de poder comunicarme de manera rápida con alguien que entra a mi local o a quien quiero vender o con quien quiero desarrollar un rapport muy veloz. La gestualidad abierta, por ejemplo, esto de yo no fui. Yo no fui. Vamos mostrando las palmas. Yo no fui. Y este informe, pero... Cuidado con esto de mostrar las palmas, es fundamental. Las palmas, mostrar las palmas significa, a nivel inconsciente, confianza, significa que no voy a lastimarte, que voy a ser
bueno con vos. ¿Por qué? Porque allá por la época de las cavernas, la única forma que yo tenía de atacar a alguien era tomando un objeto, una piedra, un objeto contundente. Entonces yo escondía mis manos para que vos no vieras que yo tenía eso cuando me iba a reunir con vos, para poder sorprenderte y pegarte. Entonces, en las primeras reuniones que se dan en son de paz, la gente viene mostrando la palma de las manos, diciendo no tengo nada oculto para lastimarte. Esto a partir de allí quedó instalado. Eso mismo lo voy a mostrar con las partes débiles. Yo al mostrar partes débiles estoy demostrando sumisión, pero no una sumisión digamos patológica, sino estoy mostrando una señal de confianza. Lo que le estoy diciendo es, acá estoy, mira, te estoy mostrando de que si vos querés lastimarme podés hacerlo fácilmente, así es que confío en vos, tanto confío en vos que te voy a mostrar mi costado más débil y sé que vos no me vas a lastimar. Y eso, ¿saben dónde lo pueden ver? También en el perro. Ustedes fíjense que viene un perrito, lo acariciamos un poquito y rápidamente se nos pone de espaldas y nos abre las patitas y nos muestra la panza. O el cuello. Entonces, que estas son las partes más débiles. Entonces, esto es fundamental. Cuando yo estoy hablando con un cliente o estoy hablando con alguien, no es lo mismo decir que decir, pase por acá, por favor. Adelante. Pase, por favor. No es lo mismo plantear que a lo mejor hay que firmar este contrato, que hay que firmar este contrato. ¿Bien? Entonces, tengan esto presente porque a lo mejor al principio cuando lo quieran implementar va a ser un poquito incómodo porque estamos acostumbrados a no prestarle atención o a hacer otra cosa, pero cuando ustedes empiecen a poner conciencia se van a dar cuenta de que lo van a tener un rato en la cabeza y después se les va a hacer automático. Entonces, gestualidad abierta. Por aquí, por favor, gestualidad abierta. Bueno, con esto tenemos un poquitito de historia acerca de lo que es un poco la gestualidad, tanto cultural como, bueno, nuestra base reptiliana, si lo quieren decir de algún modo. La sonrisa la consideramos aparte, si bien es un gesto, porque la sonrisa, también como la mirada, tienen un apartado propio. La sonrisa es fundamental a la hora de hablar con alguien y esto va a revelar también una serie de emociones. Yo puedo tener una risa genuina, puedo tener una risa sarcástica, puedo tener una risa muy velada, muy contenida. Bueno, puedo tener una risa socarrona, canchera. Puedo utilizar mi risa de distintas maneras. Tengo que tener presente que si yo quiero simular una sonrisa genuina, es decir, y esto es sobre todo cuando yo voy a reunirme con alguien que es importante, o con clientes, o con proveedores, o con alguien que yo tengo que mostrarles una buena sonrisa. Recuerden que la sonrisa, para que sea genuina, tiene que tener patitas de gallo. En la sonrisa genuina hay músculos de la cara, aquí de los cachetes que se elevan, músculos de las cejas que bajan, y eso comprime y hace patitas de gallo. Entonces, si yo lo puedo hacer, como yo les decía, de este actor que maneja su rostro, yo lo puedo practicar, pero el brillo de los ojos tampoco es algo que se pueda hacer demasiado. Entonces, mi consejo para ustedes es, cuando estén hablando con alguien y necesiten sonreír, tengan en su cabeza en ese momento, o recuérdenlo, o imagínenselo proyectado que salga desde adentro en un cuadrito, o como si fuera un autocine proyectado en el pecho de la persona. Busquen una imagen, una fotografía, de un recuerdo, tal vez cuando nació tu primer hijo, tal vez cuando estuviste tan enamorado y no sé, le pediste casamiento a tu pareja, o bueno, en algún momento, o sea, no sé, tu primer, cuando te recibiste, no sé, algún recuerdo que me haga a mí sonreír de manera genuina. Y entonces yo sencillamente apelando a ese recuerdo, mi cara va a reaccionar de manera acorde. Entonces, así puedo estar serio, puedo sonreír, y puedo sonreír de manera genuina, con patas de gallo. Tengo 2 minutos para hablar de cronomía. Sí, es la percepción, la estructuración y el uso del tiempo. Cómo cada uno lo percibe, cómo lo utiliza. Esto es fundamental a la hora de comunicar y vamos a tener diferencias, por ejemplo, entre todo aquello que es también psicológico y físico. Podemos decir que si la persona tiene un deterioro cognitivo o tiene una determinada edad va a hablar más lento, si es más joven va a hablar más rápido, pero también tiene que ver con
por ejemplo, la necesidad de comunicación. Un ejecutivo sin tanto tiempo en el día tenderá a buscar comunicaciones más enfocadas, sin tanta palabra agregada y más yendo al foco del asunto. Cuando a lo mejor una persona que vive en una población rural tenga más tiempo y agregue más detalles y más palabras para contar a lo mejor una situación o una anécdota. Los tiempos en general de las ciudades más pobladas contra las menos son diferentes, se vive diferente, se maneja más o menos rápido. Entonces esto también afecta a la manera en la que hablamos y nos comunicamos. Ahora vamos a hablar acerca de la proxemia. La proxemia es cómo utilizamos nuestro espacio personal. Vamos a dividirlo en, digamos, 4 áreas en las que yo voy a poder vincularme con los otros de acuerdo a mi espacio. Vamos a hablar de mi espacio íntimo. Aquí entran solamente las personas con las que yo tengo verdaderamente una intimidad. Puede ser una pareja, puede ser un hijo, ¿bien? Luego vamos a hablar de nuestro espacio personal, en el que allí entran nuestros amigos y demás, que es entre los 45 centímetros y el 1,20 m. Allí voy a charlar con amigos, con gente a lo mejor de compañeros de oficina, con gente con la que yo tenga entablada una cierta confianza. Entre el 1,20 m y los 3,60 m va a ser nuestra área, digamos, social, nuestro espacio social en el cual yo voy a tener a la mayoría de la gente que no conozca. Y luego, si voy a hablar en público o me voy a relacionar con mucha gente a la vez, voy a hacerlo a partir de los 3,60 m. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de esto. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo del espacio íntimo. Dijimos que es entre 15 y 45 centímetros. Como ven, estamos muy cerca. Esto quiere decir que solamente tendríamos que compartir un vínculo muy cercano. Ya vemos que si no, ella empezaría a ponerse un poco incómoda. Como ven. Entonces, tiene que ser un espacio que solamente yo voy a atravesar si tengo una relación íntima con ella. Si ustedes están viendo esto del otro lado, pueden intuir que ella y yo no tenemos esta relación íntima por la reacción que tuvo ella recién, si no, no le hubiera molestado. ¿Bien? Entonces, si yo me pongo ya a los 45 centímetros, si bien le invada un poquito el espacio personal, como nos conocemos y nos apreciamos, entonces tal vez no pase nada, yo es más puedo acercarme y ya no ser un espacio incómodo. Si nosotros nos vamos desde los 45 centímetros hasta el 1,20 m, entonces ahí podemos empezar a ver que esta es una charla normal de compañeros de oficina, de gente con la que me encuentro en la calle, del profesional, del panadero, siempre y cuando no haya en el medio un mostrador también, que eso puede servir como alejador. Vamos a hablar de nuestro espacio social. Vamos a irnos un poquito más lejos. No podemos irnos más lejos porque nos vamos de plano, pero esto, para que ustedes tengan una idea, tiene poco más de 1,20 m, debe tener 1,30 m. Y a partir de allí hasta los 3 metros y pico es el último espacio de interacción que yo voy a tener con gente conocida. Como charlamos entonces, la proxemia tiene que ver con el uso de mi espacio personal, con el uso que yo voy a compartir con el otro y cómo mi presencia va a afectar a los demás. Gracias por estar ahí. Esto fue una introducción a la comunicación no verbal. Hoy vimos algunas partes macro, pero si les interesa podemos ir ahondando en cada uno de los conceptos e incluso agregar nuevos.